Imagina un océano donde nunca ha habido luz solar, donde las olas son metano líquido a menos 79 grados, donde la presión puede aplastar un submarino y el radar detecta objetos que hace un momento no existían. En el año 2013, la sonda Cassini detectó algo en las profundidades del mar del Kraken en Titán. El objeto apareció, luego desapareció. Después volvió a aparecer, pero en otro lugar. Internet inmediatamente le dio un nombre: los monstruos marinos de Titán. Los foros se llenaron de teorías sobre criaturas gigantes que dormían bajo la corteza de metano, sobre los gritos que supuestamente grabó la sonda antes de callar para siempre. Pero ¿qué pasa si la verdad es más aterradora que cualquier mito? 14 de enero de 2005. La sonda europea Huygens se separa de la nave nodriza Cassini y comienza su descenso hacia la atmósfera de Titán, el mayor satélite de Saturno. Se trata del aterrizaje más lejano de la historia de la humanidad. A 1.200 millones de kilómetros de la Tierra, la señal tarda más de 1 hora en llegar aquí. A bordo del Huygens hay 6 instrumentos científicos, entre ellos un micrófono. El primer micrófono que jamás se ha sumergido en la atmósfera de otro mundo. 2 horas y 28 minutos. Tanto duró el descenso a través de la niebla naranja, densa como el humo sobre una ciudad industrial. Los paracaídas se abrieron correctamente. Los instrumentos registraron la temperatura, la presión y la composición química, y el micrófono grabó el sonido. Cuando el Huygens tocó la superficie, los científicos de Darmstadt contuvieron la respiración. Las cámaras mostraron algo increíble: piedras redondeadas esparcidas por una llanura oscura, el lecho de un río seco, el horizonte cubierto por una neblina. Parecía casi como la Tierra, casi, pero no del todo. Esas piedras no eran piedras, era hielo acuoso, duro como el granito a esa temperatura, y el lecho del río no había sido excavado por el agua, sino por metano líquido. En Titán llueve, fluyen los ríos, se agitan los mares, pero todo ello está compuesto por hidrocarburos, las mismas sustancias con las que en la Tierra se fabrica la gasolina y el plástico. Huygens trabajó en la superficie durante 72 minutos. Luego se agotaron sus baterías y se quedó en silencio para siempre. Pero los datos que logró transmitir lo cambiaron todo. Titán dejó de ser solo una mancha naranja en las fotografías del Voyager. Se convirtió en un mundo, extraño, frío, pero un mundo. Y entonces los científicos comenzaron a estudiar las grabaciones del micrófono. Y aquí comienza la historia que dio origen a la leyenda. Los sonidos que registró Huygens no eran silencio. Había ruido, un zumbido grave y monótono de la atmósfera, el silbido del viento a gran altura, similar al sonido de una ventana abierta en un coche que circula por la autopista. Chasquidos y crujidos, el funcionamiento de los mecanismos de la propia sonda, y algo más, un sonido extraño, casi musical, rítmico, pulsante, parecido a algo vivo. Cuando la Agencia Espacial Europea publicó estas grabaciones, Internet se revolucionó. La gente oía gritos en esos sonidos, gemidos, una llamada desde las profundidades. Algunos afirmaban que eran las voces de criaturas que habitaban en los mares de metano, otros que la sonda había grabado el grito agonizante de algo enorme. La verdad era más prosaica, pero no menos extraña. Ese sonido musical era el radar altímetro, un aparato que medía la distancia hasta la superficie. Enviaba una señal hacia abajo y esperaba el rebote. Cuando la sonda estaba alta, la señal no volvía, estaba demasiado lejos. El altímetro cambiaba de frecuencia, buscando captura. Estos saltos de frecuencia creaban ese ritmo que el oído humano interpretaba como algo vivo. Pareidolia acústica, así se llama. Nuestro cerebro ha evolucionado para encontrar patrones. Rostros en las nubes, voces en el ruido, amenazas donde no las hay. Esto ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir, pero también nos hace oír monstruos en las interferencias de radio de una sonda extraterrestre. Se podría dar por zanjado el tema, achacarlo todo a la imaginación humana, pero 8 años después, Cassini vio algo para lo que no había una explicación sencilla. 10 de julio de 2013. La nave orbital Cassini realiza su 92º sobrevuelo objetivo junto a Titán. El radar escanea la superficie del mar de Ligia, el segundo mar de hidrocarburos más grande del satélite, y detecta una anomalía, una mancha brillante, donde antes solo había una superficie lisa y oscura de metano líquido. Los científicos revisaron los archivos. En el año 2007,
esa zona estaba completamente limpia. No había nada, ni siquiera reflejos, solo el mar. Ahora había algo allí, algo del tamaño de varios barrios de la ciudad. Siguiente salto, agosto de 2014. El objeto está en su sitio. Es más, se ha hecho más grande. La superficie de la anomalía se ha triplicado con creces. Enero de 2015, el radar vuelve a escanear la misma zona, vacío. El objeto ha desaparecido. Un grupo científico de la Universidad de Cornell, dirigido por Jason Hofgarner, le ha dado al fenómeno un nombre técnico bastante aburrido: TFL1, Objeto Transitorio de Ligia 1. Pero la prensa y el Internet ya le han puesto otro nombre: la Isla Mágica. Y luego Cassini encontró otros dos objetos similares, ya en otro mar, Kraken Mare, el mayor mar de hidrocarburos del sistema solar. 500.000 kilómetros cuadrados de metano y etano líquidos. Es más grande que el mar Caspio. La profundidad en la parte central es de al menos 300 metros. El radar de Cassini no pudo llegar al fondo. Es demasiado profundo. Y en algún lugar, en ese abismo, aparecían y desaparecían objetos. Piénsalo bien. Un mar del tamaño de un país pequeño. Una temperatura de menos 179 grados. Un líquido en el que un submarino terrestre se congelaría en cuestión de segundos. Y en ese mar hay algo que se mueve. Internet emitió inmediatamente su veredicto: vida. Criaturas gigantescas que emergen de las profundidades. Leviatán titánicos que dormitan en el abismo de metano. Los foros se llenaron de representaciones de monstruos, conceptos artísticos y teorías sobre civilizaciones submarinas. El videojuego Destiny 2 echó más leña al fuego. En su trama, Titán se convirtió en el hogar de un gusano gigante inteligente llamado As, una criatura que vive en un océano de metano. La ficción se entremezcló con la realidad de tal manera que la gente comenzó a confundir la historia del juego con datos científicos. Y luego, en el año 2023, ocurrió una tragedia que dio un nuevo y espeluznante significado al mito de los gritos desde las profundidades. El batiscafo Titan de la empresa Ocean Gate se hundió mientras descendía hacia el Titanic. 5 personas. Una implosión instantánea en las profundidades. Y la coincidencia de los nombres, Titan y Titanic, dio lugar a una nueva ola de conspirología. La gente empezó a mezclar las grabaciones del Huygens con los sonidos de agonía inventados del batiscafo. El meme se convirtió en una leyenda urbana. Pero, ¿qué fue lo que realmente captó la sonda Cassini? ¿Qué son esos objetos que aparecen y desaparecen en los mares de metano de Titán? La respuesta de los científicos resultó inesperada y, a su manera, no menos extraña que las fantasías sobre monstruos. Para comprender lo que ocurre en los mares de Titán, primero hay que comprender de qué están compuestos: metano líquido, etano líquido, nitrógeno disuelto. Todo ello a una temperatura que en la Tierra solo existe en criostatos de laboratorio, menos 179 grados Celsius. A esa temperatura, el oxígeno se convierte en líquido, el acero se vuelve frágil como el vidrio, y el metano, que en la Tierra es un gas, en Titán fluye como el agua. Pero hay un matiz. El nitrógeno en esta mezcla se comporta de forma extraña. Imagina una botella de refresco. Mientras está cerrada, el dióxido de carbono está disuelto en el agua. Al abrir la tapa, la presión disminuye y el gas comienza a salir en forma de burbujas. Esto se denomina desgasificación. Ahora imagínate esto a escala de todo un mar. Los mares de Titán no son un líquido homogéneo. Se trata de una mezcla compleja en la que la concentración de nitrógeno varía en función de la temperatura y la profundidad. Cuando la mezcla de metano y nitrógeno desciende a mayor profundidad, bajo la acción de las corrientes, las mareas de Saturno y los cambios estacionales, el nitrógeno comienza a separarse, no de forma instantánea, como en un refresco, sino lentamente, burbuja a burbuja. Las investigaciones han demostrado que estas burbujas pueden alcanzar entre 4 y 5 centímetros de diámetro. Suben a la superficie, se acumulan y crean auténticas nubes dentro del líquido, y cuando el radar del Cassini envía una señal hacia abajo, estas burbujas la reflejan. El radar ve una mancha brillante, un objeto que, físicamente, en sentido estricto, no existe. El mar de Titán hierve, no por el calor, sino por el frío y la presión. Pero esta no es la única hipótesis. En enero de 2024, un grupo de científicos de la Universidad de Cornell propuso otra explicación. Estudiaron lo que ocurre cuando las moléculas orgánicas de la atmósfera de Titán caen sobre la superficie de los mares.
La atmósfera de Titán es una fábrica química. La radiación ultravioleta del lejano Sol rompe las moléculas de metano y nitrógeno. Los fragmentos se recombinan, formando compuestos orgánicos complejos. Estos compuestos se aglutinan en partículas y se depositan lentamente hacia abajo. En Titán nieva, pero no se trata de cristales de agua, sino de polvo orgánico, tolinas, sustancias que no existen en la naturaleza en la Tierra. Cuando estas partículas caen al mar, no se hunden inmediatamente. Si son lo suficientemente porosas, como la piedra pómez o la espuma congelada, pueden flotar durante un tiempo. Luego, el metano líquido se filtra por los poros y se hunden lentamente. Los científicos lo han denominado icebergs de hidrocarburos. Los trozos porosos de materia orgánica que se desprenden de las costas flotan en la superficie y luego se hunden. Aparecen y desaparecen, como islas fantasma. Pero, ¿por qué las islas mágicas solo se ven a veces? La respuesta está en el clima de Titán. Sí, en Titán hay clima, estaciones, vientos, tormentas. Un año en Titán dura 29 años terrestres. Y ahora el hemisferio norte, donde se encuentran los mares más grandes, está en verano. El sol, lejano, tenue, pero sol al fin y al cabo, calienta la superficie. La temperatura sube unos pocos grados. Esto es suficiente para cambiar la dinámica de los mares. En verano pueden aparecer olas en Titán. Son débiles, con una altura de 1,5 centímetros y una velocidad inferior a 1 metro por segundo. Pero son suficientes para que las ondulaciones de la superficie reflejen la señal del radar de forma diferente. Lo que en invierno era un espejo liso, en verano se vuelve rugoso. El radar ve manchas brillantes donde simplemente ha cambiado la textura de la superficie. Olas, burbujas, icebergs porosos. 3 hipótesis, y las 3 pueden ser ciertas al mismo tiempo. El mar de Titán no es un charco muerto, es un sistema dinámico. Respira, cambia, reacciona a las estaciones, a las mareas, a la química de la atmósfera. En él tienen lugar procesos que no vemos en ningún otro cuerpo del sistema solar. No hay monstruos, pero hay algo más extraño aún. El océano que vive según sus propias reglas. Un abismo donde la materia se comporta de manera diferente. Donde los conceptos de sólido, líquido y gaseoso pierden su significado habitual. Y ahí es donde, posiblemente, se esconde la respuesta a la pregunta que la humanidad se ha planteado desde el momento en que miró por primera vez a las estrellas. ¿Estamos solos? Entonces, no hay monstruos. Los gritos desde las profundidades son el altímetro del radar y la imaginación humana. Las islas mágicas son burbujas de nitrógeno, olas o témpanos orgánicos porosos. Se puede cerrar la carpeta, pasar a la siguiente sensación, pero los científicos no trabajan así. Plantearon otra pregunta, no ¿qué fue?, sino ¿qué podría haber sido? Y aquí comienza la parte más extraña de la historia. En 2015, un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell, la química Paulette Clancy, el astrónomo Jonathan Lunin y el estudiante de posgrado James Stevenson, publicó un trabajo que revolucionó las ideas sobre las posibles formas de vida. Se preguntaron, ¿puede existir una célula en un océano de metano? En la Tierra, la base de la vida es la membrana lipídica, una capa de ácidos grasos que separa el contenido interno de la célula del entorno externo. Esta membrana solo funciona en el agua. A una temperatura de menos 179 grados, se convierte en una frágil capa de hielo, sin flexibilidad, sin intercambio de sustancias, la muerte. Pero ¿qué pasa si utilizamos otras moléculas? Los científicos realizaron simulaciones por ordenador. Analizaron todos los compuestos orgánicos que Cassini y Huygens detectaron en la atmósfera y en la superficie de Titán, y encontraron un candidato, acrilonitrilo, sustancia incolora y tóxica que se utiliza en la Tierra para la producción de plástico. En Titán, está presente en la atmósfera en una concentración de aproximadamente 10 partes por millón. Es poco, pero suficiente. La simulación mostró que las moléculas de acrilonitrilo pueden autoorganizarse en estructuras similares a las membranas celulares, pero al revés. Si la membrana terrestre esconde las colas grasas en el interior y expone las cabezas polares al exterior, hacia el agua, esta estructura hace lo contrario. Los grupos polares que contienen nitrógeno están en el interior, mientras que las cadenas hidrocarbonadas no polares están en el exterior, hacia el metano. Los científicos lo llamaron azotosoma, del latín azoto y del griego soma, que significa cuerpo.
célula teórica para la vida metanoica. La noticia se extendió por todo el mundo. Es posible que haya vida en Titán, no tal y como la conocemos, no basada en el agua, una vida que respira hidrógeno, se alimenta de acetileno y existe a temperaturas en las que los organismos terrestres no sobrevivirían ni una microsegunda. Pero la ciencia no es solo descubrimientos, también es comprobaciones. En 2020, investigadores de la Universidad Tecnológica Chalmers de Suecia llevaron a cabo una simulación más detallada. Utilizaron cálculos cuánticos para comprender si los azotosomas podían formarse. El resultado fue aleccionador. Sí, la azotosoma es una estructura estable. Una vez creada, no se desintegra, pero crearla es un problema. Los cálculos han demostrado que, en las condiciones de Titán, el acrilonitrilo tiende a cristalizarse. Se convierte en hielo molecular, en lugar de agruparse en membranas. Esto no significa que la vida en Titán sea imposible. Significa que los azotosomas son una vía poco probable. La naturaleza, si es que existe allí, debe encontrar otra forma. Y aquí nos encontramos con otro problema. El tiempo. Las reacciones químicas dependen de la temperatura. Cuanto más frío hace, más lento se mueven las moléculas. Cuanto menos se chocan, más tardan los procesos. A una temperatura de menos 79 grados, las reacciones se producen millones de veces más lentamente que a temperatura ambiente. Si en la Tierra una bacteria se divide en 20 minutos, una célula hipotética en Titán tardaría décadas en dividirse, quizás incluso siglos. Esto lo cambia todo. Olvídate de los depredadores veloces y los gigantescos leviatanes. Si existe vida en Titán, es increíblemente lenta. No son peces ni gusanos, son más bien películas, esteras, colonias de crecimiento lento, para las que nuestro minuto es como un año para ellas. No podríamos ver esa vida en movimiento, solo podríamos registrar su presencia a través de rastros químicos, cambios en la composición de la atmósfera y anomalías que no se pueden explicar por la geología. Y aquí es donde aparece la libélula, Dragonfly, la misión de la NASA que cambiará todo lo que sabemos sobre Titán. No es un aparato orbital, no es una sonda desechable que aterrizará y esperará su fin. Es un helicóptero, un dron del tamaño de un automóvil, con 8 rotores, capaz de volar en la densa atmósfera de Titán, desplazarse de un punto a otro, tomar muestras en diferentes lugares. El lanzamiento está previsto para julio de 2028, la llegada para 2034, casi 7 años de vuelo hasta el sistema de Saturno. La libélula no aterrizará en el mar, lo hará en la zona ecuatorial, entre dunas de arena orgánica. Pero su misión es buscar química prebiótica, moléculas que puedan ser precursoras de la vida, rastros de hasta dónde ha llegado la evolución orgánica en este mundo, incluso sin agua, incluso en este frío inconcebible. 3 años de investigación, decenas de aterrizajes, cientos de kilómetros de vuelo sobre un paisaje que nadie podrá ver jamás con sus propios ojos. Y luego, los datos, las respuestas, o nuevas preguntas, porque Titán sabe sorprender. Empezamos con los monstruos, con los gritos desde las profundidades, con las islas mágicas que aparecen y desaparecen en el abismo de metano. Llegamos a burbujas de nitrógeno, témpanos porosos y olas de 1,5 centímetros de altura. Suena como una decepción, como la victoria de la aburrida realidad sobre la hermosa leyenda. Pero piénsalo bien, a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra existe un mundo donde llueve, donde fluyen los ríos, donde se agitan los mares, no de agua, sino de sustancias que en nuestro planeta se utilizan como combustible. Un mundo donde las piedras están hechas de hielo y la arena de moléculas orgánicas, donde el cielo es naranja y el sol es un punto tenue que emite 100 veces menos luz que el nuestro. Y en este mundo está pasando algo. Los mares no están muertos, cambian, reaccionan a las estaciones, hierven con nitrógeno, generan objetos que flotan en la superficie y desaparecen en las profundidades. No encontramos leviatanes, pero encontramos dinámica, procesos, un sistema que vive, aunque no en sentido biológico, sino geológico, y tal vez también en el ámbito biológico, solo que es tan lento que no podemos verlo, es tan diferente que no sabemos qué buscar. Titán es un espejo, nos muestra cómo podría haber sido la Tierra si se hubiera formado más lejos del Sol, o cómo será cuando el Sol comience a morir y las temperaturas en los satélites exteriores aumenten hasta el punto en que el metano se vuelva líquido. Es una ventana al pasado y al futuro al mismo tiempo. Y esta es una lección de modestia.
Estamos acostumbrados a pensar que la vida es agua, oxígeno, carbono y temperaturas moderadas, que requiere condiciones similares a las de la Tierra, que si hay seres vivos en algún lugar, deben ser al menos remotamente similares a nosotros. Titán dice, no necesariamente. La química de este mundo es diferente. La física es la misma, pero funciona en otros rangos. El tiempo es diferente. Lo que para nosotros es un instante, allí es una era. Lo que para nosotros es una era, allí es un instante. Si hay vida allí, es posible que no la reconozcamos. Puede ser tan diferente que nuestros instrumentos, diseñados para detectar biosignaturas terrestres, simplemente pasarán de largo. Y ahí está el verdadero horror. No en los monstruos que ha inventado Internet, sino en la conciencia de los ciegos que estamos, de lo limitadas que son nuestras ideas sobre lo posible. El espacio no está vacío, está lleno de mundos, lunas, océanos, de agua, metano, amoníaco, lugares donde pueden ocurrir procesos que no podemos imaginar. Enviamos el Huygens a Titán, funcionó durante 72 minutos y luego dejó de funcionar. Enviamos el Cassini, que orbitó alrededor de Saturno durante 13 años y luego se quemó en su atmósfera. Enviaremos la Libélula y volará sobre las dunas naranjas hasta que se agote su batería nuclear. Cada aparato es un instante, el destello de una linterna en la oscuridad infinita. Iluminamos una pequeña zona. Vemos sombras en las paredes e intentamos comprender qué hay allí, en las profundidades. No hay monstruos, pero el abismo existe. Es real, frío, indiferente, y ella espera.